Hola, hola, buenas tardes. Hola, jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Les voy a pedir bastante atención. Tener su calculadora a la mano, por favor. Vamos a aprovechar bien el tiempo, porque los contenidos hoy día son un poquito abultados, ¿ya? Entonces, a ver, la última sesión estuvimos trabajando lo que era el uso del software, ¿correcto? ¿Me corrigen, por favor? Sí, profesor. ¿Cierto? Dejamos ahí una práctica que ustedes tendrían que haber subido. No sé si tuvieron alguna consulta, aunque creo que estaba todo bastante diáfano, transparente, pero igual me comentan, por favor. Todo claro, profesor. Sí, ya. Ok, entonces, a ver, lo que vamos a ver el día de hoy corresponde... Voy a compartir mi pantalla. Ya. Corresponde a lo que es... A ver... Aquí. Sesión del día viernes. Y corresponde a que son medidas de tendencia central. Bueno, yo les había dejado un video explicativo. No sé si lo pudieron ver, pero igual vamos a empezar con la explicación. ¿Ya? Entonces entramos aquí. Ustedes tienen un formulario, que es un documento de Word. Vamos por acá. Ajá, este formulario. Y ese formulario es un resumen de las fórmulas para los diferentes casos. Yo lo que voy a hacer es hacer la explicación utilizando este PowerPoint, que está acá. Pero les pediría que en la medida de lo posible, ustedes me sigan en la pantalla, pero tengan el formulario de repente por un costadito o algún lado para que me puedan entender. Yo primero voy a explicar lo que es el formulario, ¿ya? Y luego le voy a dar un poco de contexto. A ver si me siguen, por favor. Yo estoy bastante consciente de que es un poco difícil lo que ahora hacemos, que es la impresión de este formulario. Pero si fuera posible, si tienen tinta en casa, si de repente pueden conseguirlo sin ponerse en riesgo, traten por favor de tener este formulario impreso. Repito, sin ponerse en riesgo. Yo, por ejemplo, no tengo nada de papel ahora que imprima, nada, pero si pueden hacerlo, sería genial. A ver, la clase del día de hoy corresponde a lo que son medidas de tendencia central y de posición. ¿De acuerdo? Nosotros hemos comenzado de que cuando tenemos información, la mejor forma de poder tomar una decisión es no solamente tomarla en base a lo que nosotros creemos, sino en base a lo que realmente tenemos de medición, de datos. Eso significa que si bien un cuadro y un gráfico nos pueden ayudar con esto, a veces no son suficientes. Y en ese sentido, el hecho de poder contar con algunas medidas adicionales perfecciona nuestra toma de decisiones, muchachos. Nosotros podemos encontrar como medidas estadísticas pues tres grandes grupos: las medidas de tendencia central, las medidas de variabilidad, perdón, las medidas de variabilidad y las medidas de forma. Hoy día vamos a ver lo que son las medidas de tendencia central.
Vamos a aprender la interpretación y el cálculo. ¿De acuerdo? Ok. A ver, el documento de Word que les voy a alcanzar en un ratito, ya voy a regresar por acá ya. El documento de Word que les voy a mostrar en este instante, lo que resume son las fórmulas que podemos emplear para cada uno de los 3 casos que vamos a ver. Ustedes se acuerdan que cuando teníamos que ordenar información teníamos 3 escenarios, que eran una variable cualitativa, una variable cuantitativa con pocas categorías y una variable cuantitativa con muchas categorías. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Que habían 3 escenarios. ¿Jóvenes? Sí, profesor, sí. Sí, Sí, profesor. había 3 escenarios, ya. Ahora van a haber también 3 escenarios. Voy a tener mi camarita. Ya. Pero va a cambiar el primero. Ya no hay una variable cualitativa, sino que lo que tenemos es una variable que tiene pocos datos. Y como tiene pocos datos, siendo numérica, ojo, se va a llamar datos no agrupados. Es decir, a ver, cuando yo y ustedes conversábamos, yo les mencionaba de que si yo tengo que organizar información, teníamos esos 3 casos, variable quali, variable quanti con pocas y variable quanti con muchas categorías. Pero lo que cambia para ahora es que, como son todas numéricas o cuantitativas, puede ser que tengamos pocos datos. Entonces, si tenemos pocos datos, no vamos a hacer una tabla. Simplemente los trabajamos conforme están. O sea, si tú tienes 5, 10 datos, no vas a hacer un cuadro o un gráfico. Simplemente ves los datos y, por ejemplo, si te digo, saca el promedio de tus notas, y tienes 5 o 6, no vas a ponerte a hacer un cuadro, ¿verdad? De frente lo sumas y sacas el promedio. Es el caso de datos no agrupados, pocos datos. Bueno, el de cuanti con pocas ya lo conoces, y el de cuanti con muchas también. Eso va a ser lo nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, como tenemos 3 escenarios también para calcular medidas estadísticas, las fórmulas de cada caso son las que están aquí. Están a manera de columnas, como ustedes observarán. Entonces, si yo me doy cuenta que me toca un caso, por ejemplo, con muy pocos datos, dentro de esta columna puedo encontrar la fórmula que corresponde. Ya en las 2 primeras hojas, ¿de acuerdo? La tercera la vamos a ver luego. Para encontrar la moda, para encontrar percentiles, para encontrar cuartiles, para encontrar la mediana, para encontrar el promedio. Si yo me doy cuenta que me encuentro en la columna de datos agrupados con muchas categorías, o sea que dice intervalos, usaremos las que están aquí. Y si tenemos con pocas, pues la que está en medio. ¿De acuerdo? Ese es un formulario. Listo. Entonces vamos a explicar el día de hoy de qué trata en sí nuestro tema, muchachos. Calculadoras a la mano, por favor. Les mencionaba que el tema se llama medidas de tendencia central y de posición. Cuando uno tiene un cuadro o un gráfico, como les digo, podemos tener un poco de certeza sobre lo que va a ocurrir. Pero, cuando la información comienza a ser abultada, a veces los cuadros no son suficientes. Y normalmente usamos el promedio. Consideramos que el promedio es una buena medida. Pero el promedio no siempre es una buena medida. ¿Por qué? Porque puede haber que en una aula el promedio sea 16, pero quizás hubieron muchos alumnos con 20, pero también hubieron algunos cuantos con 0. Y el promedio lo oculta todo, lo maquilla. Entonces, la única manera de que esto ocurra es hallar otras medidas que complementan el análisis del comportamiento de los datos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a aprender primero lo que significa la interpretación. Repito, primero te voy a enseñar la interpretación y luego voy a pasar al cálculo. A ver, en esta diapositiva que está colgada aquí, por favor, dígame cuál es la variable. ¿Cuál es el nombre de la variable? Muchachos, ¿cuál sería el nombre de la variable? El rendimiento mensual. Rendimiento mensual. Claro, el rendimiento mensual, ¿no es cierto? El rendimiento mensual está en este caso presentado como, perdón, el precio de la acción. ¿Correcto? El precio de la acción. Listo. Entonces,
Yo he registrado el precio de la acción de la compañía Procter & Gamble en 29 meses. Tengo 29 datos. Por solamente efectos de didáctica los he puesto como datos redondeados. Y acá está la información. Ya calculé todas las medidas. Repito, solamente quiero enseñarte la interpretación. Chicos, atentos. Esta clase tiene que estar todos atentos, por favor, ¿ya? Necesitamos que estén atentos. Empezamos. Entonces dice, sea el precio de la acción de la compañía en los pasados 29 meses la variable, esa es la variable, la unidad de análisis va a ser cada mes. Por cada mes, yo registré cuál era el precio de la compañía o de una acción. Entonces tenemos 29 datos. Inicialmente comenzamos 2, 6, 4, ¿no? Hasta 6, el último dato. Ok. Entonces la primera medida que yo podría de repente pensar es que si no tengo ningún dato, al inicio tengo 0% de la información, pero cuando ya tengo los 29 datos tengo el 100% de la información. Ahora, como les decía, la primera medida que podemos utilizar de repente es el promedio. Pero el promedio como tal no es una medida perfecta. ¿Por qué? Porque no siempre el precio fue de 2.9. Ha habido momentos en el que ha sido 6 o que ha sido 1, como ustedes observarán. Y eso el promedio no lo contempla, o sea, no te permite un solo dato observar que eso ha ocurrido. Si yo me quedo con 2.9, podría tener una grave decisión, incorrecta, obviamente, en el sentido de que estaríamos haciendo cosas que no guardan relación. El promedio resume, y ese resumen a veces oculta información. De aquí en adelante, cuando tú tengas un dato y quieras hacer un promedio o tomar en cuenta el promedio, recuerda siempre que el promedio va a estar o tiene que estar referenciado por otra medida más, que es su esposa. Nunca lo deja, y es la señora de desviación estándar. Y por el hijo de ambos, que es el coeficiente de variación. Cuando este coeficiente de variación es un valor mayor al 30%, lo que nos está diciendo de manera contundente es que el promedio no es una buena medida, porque hay mucha variabilidad, es heterogénea la información. Y necesitaríamos apoyarnos en otras medidas como son la moda y la mediana. Cuando el coeficiente de variación es menor al 30%, se considera que es posible usar el promedio. Sin embargo, mi consejo para ti, futuro gerente, contador, etcétera, es de que siempre presentes el promedio y consigas la desviación estándar y el coeficiente de variación, para que tengas una medición de cuánto los datos pueden cambiar. Entonces, si yo encuentro, como en este caso, repito, esto lo vamos a ver más adelante, no por ahora, pero te lo estoy presentando. Si encontramos que el promedio tiene mucha variación, que la variable tiene mucha variabilidad, el promedio no es una medida suficiente. ¿Y qué medidas pueden salir a mi ayuda? Pues son la mediana y la moda. Antes de avanzar, estamos conscientes de que el promedio fue 2.9. ¿Cómo interpretamos el promedio? A ver, ¿cómo interpretarían ustedes el promedio, chicos, señoritas? Levanten la manito. ¿Cómo interpretarían el promedio de esto? A ver, Zafra, dime. La suma de todo entre el número de datos. Ese es el cálculo, pero lo que yo te pido es que me interpretes el valor. ¿Cómo se puede interpretar, chicos? El promedio del precio de una acción o de las acciones, no sé, profe, pero empezaría siempre con la palabra promedio. Claro. ¿Por qué? Porque el promedio es el promedio. Si decimos el promedio de las edades, de los consumidores, el promedio de las ventas, de las compañías, no, el promedio se interpreta siempre con el promedio. Entonces, ¿qué sería? El precio promedio de la acción de la compañía Procter & Gamble en los pasados 29 meses fue de 2.9 soles, dólares, como tú lo quieras mencionar. Entonces, el promedio se interpreta como el promedio. Ahora, acabamos de mencionar que muchas veces el promedio no es una medida suficiente. Y en esos casos nos apoyamos de mucha variabilidad de la moda o de la mediana. La moda es lo más frecuente y se interpreta como tal. Si yo encontrara que la moda fue 2, diríamos que el precio más frecuente de la compañía, de la acción de la compañía Procter & Gamble fue de 2. Entonces, el promedio como promedio, la moda como lo que fue más
frecuente. En este caso, el precio más frecuente en los 29 pasados meses. ¿Por qué lo puedo usar en lugar del promedio? Porque me estoy diciendo lo que es más frecuente. Entonces es una buena medida, ¿no? Que me puede ayudar a entender qué pasó. Y la mediana, atentos con esta, por favor. Bueno, la mediana es una medida que lo que hace es al 100% de la información, es decir, a todos mis datos, que serían el 100% de mi información, la parte por la mitad. Habiendo ordenado los datos inicialmente de manera ascendente, lo parte por la mitad. Es como que 50 y 50. Entonces, la mediana parte en 2. Por eso que siempre se habla de n medios. Y al dividir en 2, tengo 50 por abajo y 50 por arriba. Si tú te das cuenta, la mediana, al dividir entre 2, todos los datos que están a la izquierda, ¿cómo son? ¿Cómo son estos datos? Menor que 2. Menores o iguales que 2. Y hacia la derecha, Mayor o igual que 2. mayores o iguales que 2. Y esa es la forma de la interpretación. Yo no tengo que tener memoria, solamente usar mi lógica. Yo diría, ojo, escuchen, de los 29 meses, que fue el total, ¿no? El 50% de los meses, el precio de la acción fue de 2 o menor. Y en el otro 50% de los meses, el precio de la acción fue mayor o igual a 2. La mediana es una medida de posición. A diferencia del promedio, no le importa si aquí fue 15 o si aquí fue menos 3. Es decir, a él solamente le interesa que parte en 2 y de que aquí abajo hay 50% y de aquí arriba hay 50%. Mira este ejemplo, que me va a ayudar a explicarte esta diferencia entre el promedio o media aritmética y la mediana. ¿Ya? Miren. Si yo te digo, tengo 3 datos y quiero encontrar la media, te das cuenta que es 20, ¿no es cierto? Pero si yo quiero encontrar la mediana, el que esté en medio también es 20. En cambio, si yo quiero, con estos datos, observa, encontrar el promedio, la media sería 90 más 10, 100, 120, entre 3, 40. ¿Y cuál sería la mediana? 20. ¿Seguiría siendo 20 o no? Es ahí donde tú te das cuenta que la media sí se influye por los valores extremos, por la variabilidad, pero la mediana no, porque es una medida de ubicación, de posición. Reitero, no le importa si por arriba hay 1.000.000 o si por abajo es menos 0.03. Si hay 3 datos, el que esté en medio divide en 50 y 50. ¿Sí? Entonces, hemos hablado del promedio, hemos hablado de la moda y hemos hablado de la mediana. ¿Por qué me baso en esas medidas? Porque me ayudan, cuando el promedio tiene mucha variabilidad, a ser capaz de tener una idea clara del comportamiento de mi información, de mis datos. Así como la mediana, tenemos los cuartiles, los deciles y los percentiles. Esas 3 medidas suelen ser llamadas de posición en sí. Esas 3 medidas lo que hacen es también dividir, y se divide dependiendo de las necesidades. A veces dividimos entre 4, a veces entre 2, a veces entre 10, o a veces entre 100. Por ejemplo, cuando quiero encontrar el tercio superior en la universidad, cuando quiero encontrar a aquellos que tienen puntajes muy extremos, de repente, por ejemplo, con los puntajes de inteligencia, o cuando hablamos de lo que son el tema de pobreza extrema. Los que están por debajo, ponte del percentil 10, quiere decir que solo tienen ingresos mayores que el 10%, pero que el 90% les gana. Entonces, en base a esos datos, uno puede, tomar en cuenta y tomar decisiones. ¿Ya? Bien, entonces tenemos lo siguiente. La mediana dividida en 2. Los cuartiles dividen en 4. Por lo tanto, cada parte será 25%. ¿Cuántos cuartiles tenemos? 3. No hay cuartil 4. Ojo. Divide en 4, pero nunca llego al 100%. Escúchame. Cuartil 1 acumula 25. Cuartil 2, 50. Cuartil 3, 75. ¿De acuerdo? Ejemplo. Supongamos que el cuartil 3 fue 4. ¿Ya? Supongamos que el cuartil 3 fue 4. César Vega. César Sí, Vega. profesor.
Señor, por Buenas favor, ¿cuál tardes. es su segundo apellido? Dígame, por Hilario. favor, ¿cómo interpretaría Hilario. usted cuartil 3 igual a 4? Cuartil 3. Espera un momento. No, no sabría decirle, profe. Ok. Olenka Vargas, Profesor, ¿cómo interpretaría ese cuartil 3? como, como el, no sé Tienen que por qué, ver los profesor. videos que les pido. Maite Bravo, Presente, profesor. ¿cómo se interpreta, Maite? De 3 a 4. De 3 a 4, no, la clase empieza de 2 a 4, dime. ¿Cómo No, se interpreta? que en un 12.5% hay un 12.5% de 3 a 4. No. ¿Alguien puede interpretarlo, por favor? El 75% de los meses, el precio de una acción fue menor o igual a 4. Claro. ¿Sí? Está en la diapositiva y está en los videos. Lo que estoy diciendo yo es que esto acumula el 75% de los meses. 75% de los meses, el precio de la acción fue 4 o menos. No tengo que usar ninguna lógica, ninguna memoria. Solamente veo los datos y me doy cuenta. Han juntado 75. ¿De quién? De los meses, que son las unidades de análisis. ¿Qué ha pasado en ese caso? Todos han sido 4 o menor. Y solamente un 25% de los meses fue mayor o igual a 4. El cuartil 2, por ejemplo, se interpreta igual que la mediana, porque es 50 por abajo y 50 por arriba. En el cuartil 1 es 25 por abajo y 75 por arriba. Siguiente medida. Tenemos a los deciles. Mediana dividió en 2. Cuartil dividió en 4. Decil divide en 10. Entonces, tenemos lo siguiente. Cada parte tendría un 10%. Tendríamos decil 1, menos que 10, decil 2, 20, decil 3, 30, decil 5, 50, hasta el decil 9, que sería 90%. Si, por ejemplo, yo encontrara un valor de decil 6 y fuera igual a 3, ¿sí? Decil 6 y fuera igual a 3, Arrascue, ¿cómo lo interpretarías? Arrascue. ¿No está? Pasapera. Pasapera, ¿cómo lo interpretarías? ¿Tampoco? A ver. Cajusol, ¿cómo lo interpretarías? Cajusol. Chicos, les he pedido que estén muy atentos. Estoy evaluándolos por si acaso. Ticona, ¿cómo lo interpretarías? Profesor, ya, que el 60% del precio de una acción en los pasados 29 meses sería menor o igual a 3. El 60% de los meses. El 60% de los meses, el precio Sería, fue de 3 o menor o igual. O sea, fue menor o igual a 3. menor o igual a 3. Y Hay mayor también. Hay y mayor o igual a 3. ¿cuánto? El 40%. El resto, ¿no es cierto? 40%, claro, el resto, 60%, Ya. claro, 40%. Estén atentos, por favor, porque estoy evaluando. Estoy poniendo notas negativas a los que no están presentes acá. Les he dicho que hoy día tienen que estar más atentos que yo. Entonces, tenemos
primero promedio, luego moda, luego mediana, hemos visto cuartil, el decil, vamos con el percentil. El percentil es una medida que divide ya no en 2, ni en 4, ni en 10, sino que divide en 100. Entonces tenemos 100 pequeñas partecitas, cada una acumula 1%. Por ejemplo, aquí cuartil 2 era igual a la mediana porque acumula 50. Decil 5 también sería 50. Y aquí tenemos de 1 en 1. Es decir, desde el percentil 1, 2, 3, 4 hasta el percentil 99. Y vamos acumulando de 1 en 1. Entonces, a ver, yo pregunto, ¿qué percentil acumularía 50%? Percentil 50. César, ¿puedes poner tu segundo apellido, por favor? César. Profesor. César, por favor, ¿puedes poner tu segundo apellido? No. Te voy a Profesor, esperar, disculpe. César, te voy a esperar. Profesor, disculpe que Es que no se intervenga. le escucha, profe. Enrique, dime. Profesor, creo que está mal porque solito me arrojó, me sacó del grupo, de la reunión, el internet, no sé qué pasó, tuve que ingresar nuevamente. ¿Me puede decir a qué se debe eso? No, no lo Disculpe sé, que Enrique, no lo sé. Profesor, no le escuché lo que me pidió, soy César Vega. Que por favor coloques tu segundo apellido. Y eso, a ver. Hay dos formas de hacerlo. La primera es simplemente que ahorita coloques anticlic y le pongas poner editar y completes, pero va a volver a pasarte nuevamente. Cuando no estés en clase, entras... profe. César, escúchame. Cuando no estés en clases, entras al Zoom. Y donde uno suele llenar los datos personales, ahí colocas tus dos apellidos. Si tú solamente colocas uno, cada vez que entre vas a tener el mismo inconveniente. ¿Ya? Gracias. Entonces, sí, el 50, ¿no es cierto? Era el 50. ¿Por qué? Porque acumula de 1 en 1, entonces tendríamos 50%. Por ejemplo, si hubiera sido percentil 33, vamos a poner, a ver, uno por acá, percentil, a ver, 65, que el percentil 65 fuera igual a 4. Yo diría, el 65% de los meses, estamos por aquí, ¿no? El 65% de los meses, el precio fue menor o igual a 4. Y en un 35% de los meses, mayor o igual a 4. Entonces, las interpretaciones son sencillas, ¿ok? Solamente requieren de nosotros la lógica. Yo aquí les he preparado una pequeña resumen de las interpretaciones. Les hablé hace un rato sobre el problema de la variabilidad. Acá hay un ejemplo más de eso, miren. Si tuviera 3 empresas y a la hora que registré los datos, en los mismos días, encontramos que el primero de Yanacocha tiene un promedio de 15.5, Saga 15.5 y Pacasmayo 15.5, de repente yo digo, oye, las 3 trabajan igual. Pero si yo me pongo a ver la distribución de los datos, veo que Yanacocha es la más variable, ¿o no? En cambio, Pacasmayo es la más estable. ¿Se percibe lo que quiero explicar o no? Entonces, si tú fueras arriesgado, ¿cuál elegirías? ¿Pacasmayo o Yanacocha? Si fueras arriesgado, tu perfil es arriesgado. Yanacocha. Claro, pero si tú eres una persona ya de 70 años, sería lo contrario, ¿verdad? Porque lo que haría sería elegir lo que sea menos riesgoso. Y en este caso, vendría a ser Pacasmayo. ¿Cómo lo sé? Porque necesitaríamos las medidas de variabilidad, que las vamos a ver luego. Pero eso es otra parte de la importancia de siempre tener el promedio o media aritmética reunido con las medidas de variabilidad. Nunca tomen decisiones solamente en base al promedio, estudiantes, futuros profesionales. Nunca tomen medidas en base solamente al promedio. Cerciórense de que no haya variabilidad extrema. Porque si la hay, tú no la vas a ver. O sea, siempre piden las dos medidas, ¿ya? Ok.
Entonces aquí tenemos el resumen de las interpretaciones que hemos estado viendo el día de hoy, más otras más que vamos a ver luego. Pero, por ejemplo, el promedio estaba aquí, la moda también, la mediana, el cuartil, el decil y hasta un percentil. Ojo, primero se pone, por ejemplo, a partir de mediana, ¿ya? Mediana, cuartil, decil y percentil. Primero he puesto la unidad de análisis. Por favor, escúchenme, porque siempre se equivocan en esto a la hora de interpretar en los exámenes y después se dan contra el suelo. Primero se ponen las unidades de análisis. Luego, la variable. Luego, la variable. Primero se ponen las unidades de análisis. Luego, la variable. ¿De acuerdo? O sea, yo no digo el 50% de los carros. Solamente diría eso si para mí las unidades de análisis son carros. Pero yo no digo el 50% de las edades, yo digo el 50% de las personas tuvieron una edad menor o igual a 30 años, por ejemplo. O sea, primero va la unidad de análisis y luego va la variable, por favor. Ok, lo que hemos visto hasta aquí solamente ha sido interpretación. Han aprendido a interpretar promedio, mediana, cuartil, decil y percentil. Vamos ahora a aprender a hacer los cálculos. Es lo que les dije hace un rato, ¿no? Esto es para organizar la información. Había 3 escenarios. Ahora, para calcular medidas, también hay 3 escenarios. La diferencia es que aquí tenemos datos no agrupados, porque son poquitos datos. Ok, vamos a empezar entonces con las mediciones, ¿ya? Profesor, he visto por ahí que además hay la media ponderada. Ok, la media ponderada, muchachos, es el promedio que ustedes hagan, por ejemplo, de sus notas. Hay notas que tienen cierto peso y hay otras notas que pesan más o menos. ¿Qué hacemos? Multiplicamos por los pesos, sumamos y dividimos entre el total de los pesos, ¿sí o no? Eso es un promedio ponderado, ¿ya? Bueno, empezamos. Todos atentos, por favor. Calculadoras a la mano, si son tan amables. Muchachos, calculadoras a la mano, por favor. Listos. A ver, en este ejercicio, rapidito, ¿ya? Me responden levantando la mano. ¿Cuál es la variable y cuál es la unidad de análisis? ¿Cuál es la variable y cuál es la unidad de análisis? Dime, Vargas. Profesor, la variable sería la muestra aleatoria, No, la cotización del dólar en la muestra y y la unidad de análisis sería cada mercado paralelo a Chiclayo. Olenka, tienes que ordenar tus ideas. La variable es el precio del dólar, ¿ya? Pero la unidad de análisis es cada día. El Porque día. no he tomado varios mercados. Ahí no dice que he tomado varios mercados. Es del mercado paralelo de Chiclayo, me hablo de la avenida Balta, cada día he ido y he preguntado cuál era el precio del dólar. Ok, bueno. La intención estuvo interesante. Entonces yo tengo los datos que están aquí. ¿Sí? Listo. Tengo esta cantidad de datos. Una pregunta que me hacen mucho es, profesor, pero tengo esta cantidad de datos. ¿Cómo sé cuándo debo agrupar y cómo sé cuándo no debo agrupar? No hay una norma. Pero si tienes 10, 12 datos, suele ser que no se agrupa, ¿no? Se agrupa a partir de, no sé, 15, 20 datos, quizás. Dependiendo, si te dicen agrúpalo, bueno, si no, también. Pero si tienes que tomar la decisión, usa tu criterio lógico. ¿Cuándo es como que te dijera a ti, ¿cuántos panes para ti son suficientes? Unos dirán, yo no como pan. Otros dirán, bueno, 1, otros dirán 2. Yo me como 4, profe. Depende si son grandes o chiquitos. Entonces, no hay una norma, pero aproximadamente yo diría hasta 12 datos quizás pueden ser como no agrupados. Quizás, ¿ya? Entonces tengo acá los 10 datos y voy a calcular solamente para practicar estas medidas. Promedio, moda, mediana, cuartil, decil y percentil. Promedio. Abran el documento de Word, por favor, que les pedí. ¿Sí? Si abrimos el documento de Word, estamos en caso de datos no agrupados, estamos en esta columna. Ay, perdón. Y otro lado.
Estamos aquí en esta columna de no agrupados. El promedio o media aritmética está acá. ¿Qué es lo que me dice? ¿Cómo hacemos para encontrar un promedio, chicos? En esta La sumatoria de todo entre el sumatoria de total. todo. hay que sumar y dividir entre n. Coge tu calculadora, por favor, y suma. Y divídelo entre n. ¿Cuántos datos tenemos? ¿Tenemos cuántos datos? ¿6? ¿Cuántos datos tenemos? 3.28. Ya, por ahí tenemos un promedio que saldría 3.28, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que he encontrado es el promedio. ¿Cómo se interpreta? Ustedes ya lo saben. ¿El promedio de qué? Rapidito. ¿El promedio de qué, chicos? De la muestra aleatoria. No, El vamos precio a del ver dólar. el precio del dólar. Dólar. Claro. El promedio del dólar en los pasados 29 días ha sido de 3.28 28. soles. Listo, se acabó. Moda, mira tu Word. ¿Qué dice el Word? La moda. ¿Cuál es la moda? Lo que más se repite. Lo que más se repite. Ok, en este ejercicio, pregunto, ¿qué datos se han repetido más? 3.33. 3.14. Hay dos en realidad. Está el 3.14 Y el 3.3. y el 3.33. O sea, ha sido bimodal. Han habido dos valores que se han repetido la misma cantidad de veces. Puede haber sido bimodal, trimodal, tetramodal o amodal. Si todos se repiten el mismo número de veces, no hay ninguno, no habría moda, mejor dicho. Entonces acá diríamos, ¿no? El precio del dólar más frecuente en los pasados 10 días fue de 3.14 y de 3.33. Es bimodal. Ahora vamos con la mediana. ¿Ya? Quiero que me presten atención para la mediana, por favor. La fórmula en la columna de Word, yo no voy a ir a Word porque se me va a ir mucho el tiempo, vamos a observarlo acá, por favor, pero está en esa columna de Word. En ese formulario lo que me dicen es primero ordenarlos en forma ascendente, y luego fíjate si es par o impar. Entonces yo primero tengo que ordenar de menor a mayor, sería lo siguiente. Profesor, ¿por qué hay dos 3.14? Porque en 2 días distintos subió ese valor. Entonces no voy a poner uno, son dos datos. ¿De acuerdo? Entonces tengo los datos y cuento. Y les voy a poner un dato, para ordenarlos. El primer dato sería el número 1, el número 2, hasta el número 10, porque tengo 10 datos. Entonces el valor de posición es el lugar que ocupan cada uno de esos datos. Como tengo 10, ese será el quinto, 3.5 tendrá el décimo lugar y el primero tendrá el primer lugar. Listo. ¿Qué hago? Bueno, en mi caso fue par. Escúchenme ya. Si hubiera sido impar, solamente me fijo en la fórmula de arriba. Si es par, hago lo que está abajo. Un resumen rápido sería lo siguiente. Por favor, permítanme un instante. Disculpen, ya chicos. Si yo tengo solamente 3 datos, vamos a imaginar el caso de arriba que les enseñé hace un ratito, cuando teníamos solamente 3 datos. ¿Se acuerdan acá? Perdón. En este ejercicio, ¿cuál era la mediana acá? ¿Se acuerdan? 20. 20, porque yo decía, tengo 13, que está en medio es este. Si yo hubiera tenido acá 1, 2 y 3, o sea, valor de posición 1, 2 y 3, lo otro que se puede hacer es 3 más 1, 4. Entre 2
2. Ah, ya. El segundo, el que tenía el valor de posición 2, era 20. ¿Por qué? Porque son números impares. Cogemos siempre el que está en medio. Pero cuando tenemos un número par, supongamos que ahora hemos tenido 1, 2, 3 y acá otro número 4, ¿qué se hace? Se suman los dos del medio. Y entre esos dos del medio se encuentra el valor que encontramos como mediana. Eso es lo que está aquí en la fórmula. ¿Cómo así, profesor? De la siguiente manera. Mira, cuando el valor es par, por ejemplo, si hubieran sido solamente 3 datos, mira acá, por favor, el 8, el 9 y el 10. Si hubiera sido impar, ¿ya? Ayúdame aquí. Solamente que fuera el 8, el 9 y el 10. Tendríamos valor de posición 1, valor de posición 2, valor de posición 3. Impar. Entonces sería 3 más 1, 4, entre 2, 2. ¿Qué dato está en el segundo valor de posición? 3.45. Pero cuando el número es par, lo que me piden es sacar un promedio entre los dos del medio. Entonces, a ver, tengo del 1 al 10. Ah, es par. Listo. ¿Cuánto era n? 10. 10. Entre 2, 5. 5. O sea, el dato que está en el quinto lugar, más el que está en 10 entre 2, 5 más 1, 6. ¿Son los dos consecutivos o no? Sí. Entonces, ¿qué datos tienen el quinto y el sexto lugar? 29 y 3.33. Entonces, lo que yo hago no es sumar 5 más 6 entre 2, sino los números que tienen esas ubicaciones, hallando que la mediana es 3.31. A ver, una vez más. Cuando quiero encontrar el promedio, la fórmula me dice que sumo y divido y ya está. Si hablamos de la moda, los que más se repiten. Y lo interpreto de esa manera. Si me piden la mediana, si son pocos datos, o sea, datos no agrupados, primero los ordeno de forma ascendente. Y luego abajito les pongo su ubicación, el valor de posición que tienen, en primer lugar, segundo lugar, hasta el último. Y ahí debo fijarme si se trata de valores con número impar o par. Si es impar, lo que hago es n más 1 entre 2 y veo cuál es el valor de posición. Pero si es par, tomando también el n, finalmente lo que yo hago es sacar un promedio entre los dos del centro. Como acabo de explicarte en este caso, de 10 entre 2 más 1 y 10 entre 2, y sería 3.29 y 3.33. El promedio me da 3.31. El 50% de los días, el precio del dólar fue menor o igual a 3.31. Mira, por acá. ¿Te das cuenta? Mira. Y el otro 50%, mayor o igual a 3.31. Ahí está la diferencia. Vamos a aprender deciles, cuartiles y percentiles. A ver, supongamos que quiero un cuartil. La fórmula del cuartil que está en tu Word es esta misma que te he colocado yo acá. ¿Listo? A ver. ¿Qué significa eso? El BP es el valor de posición. El I es lo que te están pidiendo. Y el N es el total de datos. ¿Cuántos datos teníamos en este ejercicio? 10. 10. Entonces sería 10 entre 4. Y es lo que me piden. Si yo te pido el cuartil 3, la I entra acá. Y sería 3 por 10 entre 4. A ver, calculadoras. 3 por 10, 30 entre 4. 7,5 por 3, 7.5. 7.5. Lo vamos a redondear por el punto 5 decimal. Sería 8. 8. ¿Qué dato tiene el octavo lugar? 3.37. Listo, entonces cuartil 3 es 3.37. Y luego ya viene tu interpretación. El 75% de los días, bla, 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 bla. A ver, decil, lo mismo. Ya no divide entre 4, divide entre 10. Supongamos que te pide el decil 9. 9, bueno, en este caso el n fue 10, ¿no? Entre 10 te queda 9, ¿verdad? Que sería 3.45. Y si hablamos de percentiles, se divide entre 100. A ver, si te pido el percentil 21, 21 por n, que en este ejercicio fue 10, entre 100. Me sale 2,1, que sería 2. ¿Qué dato tiene el segundo lugar?
¿Qué dato tiene en segundo lugar? 3.14. Y esas son las medidas para los datos no agrupados. Promedio, mediana, moda, cuartil, decil y percentil. ¿Preguntas? Profesor, la I siempre me la tienen que pedir, ¿no? Claro, es lo que te dan. Te dicen, encuentra tal. ¿No hay consultas? ¿Estamos bien? Pasamos al siguiente caso, chicos, señoritas. Sí, profesor, todo bien. Si tienen alguna duda y no quieren expresarla en grupo, escríbanme por privado, ¿ya? Ok, seguimos. Segundo caso, datos. Bueno, acá están las interpretaciones. Y mira, los he cambiado inclusive de color, date cuenta. De los días, ¿qué son? Las unidades de análisis. Y luego viene la variable y bueno, luego el porcentaje. Te he puesto ejemplos aquí también para que tú lo puedas leer y te des cuenta, por favor, a la hora que te toque el examen, no te equivoques. Que te vaya bien, ¿ya? Ahora, segundo caso. Ustedes ya saben que te van a poner los ejemplos así y que tienes que hacer tu tabla. Nadie te lo va a decir. Tú tienes que hacer tu tabla. Y ahora sí, vamos a encontrar otra vez las mismas medidas, promedio, mediana, moda, cuartil, decil y percentil. Listos, empezamos. A ver, es algo básico, pero a ver, ¿cuál es la variable y cuál es la unidad de análisis? El número de horas extra es la variable, de extras trabajadas es la variable. Ya, César, Por ¿cuál cada- sería el la número de unidad de horas extras análisis? trabajadas por cada Colaborador, cada colaborador. Claro, ¿no? Cada colaborador es una unidad de análisis. ¿Sí? Listo, entonces tengo 90 colaboradores, cada uno lo tabulé de acuerdo al número de horas extras y me salieron esas frecuencias. Con esas frecuencias, lo que hemos hecho ha sido generar mi tabla. Y ahora yo voy a ir a calcular lo que me pidan. La primera medida es el promedio. Si me piden el promedio, yo voy a mi formulario. Es decir, yo voy a mi documento de Word, y en mi documento de Word yo veo, ya, veo que son pocas categorías, ya no estoy aquí, sino estoy acá. ¿Y qué me están pidiendo? El promedio, o media aritmética. Entonces, esta es la fórmula. Listo. ¿Qué me está diciendo la fórmula? No tienes que aprendértela de memoria. Tú tienes simplemente que sabértela, cómo se trabaja. Cada valor de la variable, multiplícalo por cuántas veces se repite y luego lo sumas. Ok. Y toda esa suma lo divides entre el total de datos. A ver, encuentren el promedio aquí. ¿Cuánto sería? Habría que multiplicar cada valor de la variable por su frecuencia, ¿no? A ver, ¿cuánto sale el promedio, por favor? Háganme su calculadora, chicos. $2.91. 2.91. Ok, ¿cómo se interpreta eso? El promedio... ¿El promedio de qué? ¿El promedio de qué? De horas trabajadas. Horas trabajadas. Claro, el promedio de las trabajadas por cada trabajador fue Cada de... colaborador fue de 2.91. Claro, exactamente, ¿no es cierto? Listo, segunda medida, la moda. Me voy a mi documento de Word y veo, a ver, ¿qué dice la moda? La moda me está indicando que clase o categoría de mayor frecuencia absoluta simple. A ver si entendemos. Clase o categoría de mayor frecuencia absoluta simple. Clase o categoría de mayor frecuencia absoluta simple. ¿Cuál sería la moda entonces aquí? 4. ¿Qué dicen, chicos? 22. Porque es el número mayor. ¿22? 4. 4. 4. O sea, 22 es la frecuencia más alta. Ajá. Claro, ¿Pero qué se 4 repitió 22 veces? El 4. 4 horas. 4 horas extras. Entonces la moda es 4. ¿Sí?
O sea, ¿cómo que yo te digo? ¿Qué gaseosa está de moda? Y todos ustedes me dicen, yo tomo Coca-Cola. Ya. Yo no voy a decir, los 15 alumnos me dijeron Coca-Cola, entonces la moda es 15 alumnos. No. ¿Qué dijeron los 15 alumnos? Que tomaban Coca-Cola. En este caso, 22 de los 90 que querían, porque tuvieron 4 horas extras. Entonces, esa es la moda. Ya no voy a explicar la interpretación, porque ustedes ya la saben. Y vamos ahora a encontrar mediana, cuartil, decil y percentil. Los quiero atentos, atentos, atentos. A ver, bien atentos, por favor. ¿Ya? Empezamos. Ok. Si yo quiero encontrar la mediana, por norma, la mediana lo que hace es dividir entre 2. Atentos, muchachos, por favor. Todos muchachos atentos, ¿ah? Es dividir entre 2. Entonces yo voy a hacer lo que la máquina me diga. Por favor, síganme. ¿N cuánto es? 40. ¿Entre 2? 45. 45. Sígueme la corriente. Haya la primera frecuencia absoluta acumulada que sea mayor a 45. ¿Cuál es la primera frecuencia absoluta acumulada mayor a 45? ¿Cuál es? 49. 49. 49. ¿De dónde sacaste 49? De la frecuencia 88. computativa. Hemos tenido que encontrar la acumulada. Y para encontrar la acumulada yo tengo que haber sumado. Ahora sí, la primera que supera 45 es 49. Entonces la primera FI, o sea, la primera frecuencia acumulada que supera a 45, que era la mitad, ¿sí? La primera que lo supera fue 49. A ese valor se le llama FI. Sígueme la corriente, por favor. Este es FI. Y el valor de la variable que contiene esa frecuencia se le llama XI. El que esté un renglón antes será F sub i menos 1, o sea, un renglón antes, y XI menos 1, el que es el valor de la variable anterior. Esos datos, FI, FXI, F sub i menos 1 y XI menos 1, yo los voy a copiar acá. Repito, paso número 1, si es n mediana, n entre 2. Paso número 2, la primera frecuencia acumulada que supere ese valor. ¿Está bien? FI, XI, F sub i menos 1, XI menos 1. Y lo ponemos acá. El tercer paso es solamente una comparación. Siempre vamos a comparar n medios contra F sub i menos 1. Ok, n medios ¿cuánto fue? Ah, muchachos. 45. ¿Y cuánto fue F sub i menos 1? 40. Entonces yo los comparo, ¿ya? Resulta lo siguiente, si son iguales, la mediana va a salir a través de una semisuma entre estos dos valores. Pero si yo encuentro que n medios es mayor, de frente la mediana va a ser igual al valor de XI. En este caso, como tú muy bien me has dicho, sería 45, el n medios, y el F sub i menos 1 es 40, ¿sí o no? Entonces, ¿son iguales? No. N medios es mayor. Y cuando es mayor, ¿qué hacíamos? La mediana era igual ¿a quién? Al X, Y, o sea, a 3. Una vez más. Paso número 1, mediana, n entre 2. Paso número 2, la primera frecuencia que lo supera. En este caso, la primera que lo supera fue 49. FI, XI, F sub i menos 1, XI menos 1. Acá está. Listo. Y ahora, compárame. Compárame, como dice la canción, el n medios contra el F sub i menos 1. Opciones. Puede ser que sean iguales o que n medios sea mayor. Si son iguales, sacaré una semisuma entre estos dos. Si es mayor, de frente va a ser igual al XI. N medio fue 45, F sub i menos 1 fue 40. ¿Es mayor o no? Es mayor. Entonces, la mediana va a ser igual ¿a quién? Al XI, que en este caso era 3. A ver, para confirmarlo. Hagamos ahora, con lo mismo, hagamos un cuartil. El cuartil ya no es n medios, es I por n entre 4. Sígueme la corriente.
Supongamos que te pido cuartil 1 o cuartil 2 o cuartil 3, pero yo te pido cuartil 1. Cuartil 1 sería 1 por n entre 4. ¿Está bien? ¿Jóvenes? ¿Señoritas? Sí, sí, está bien. Segundo paso, encontrar la primera que lo supera. ¿Cuánto sería? Bueno, 40. 40. Entonces sería FI, XI, FSI menos 1, XI menos 1. Ahí está. Tercer paso, comparo. El n medios, perdón, ya no es n medios, es cuartil. Entonces sería I por n entre 4 contra FSI menos 1 o I por n entre 4 contra FSI menos 1. Puede ser que sean iguales o puede ser que sea mayor. ¿Cuánto fue I por n entre 4? 22.5. ¿Y cuánto fue FSI menos 1? 20. 22.5 contra 20. ¿Quién es mayor? El primero, ¿verdad? Por lo tanto, la mediana de frente sería igual a XI. Y XI era 2. Otra más. Un percentil y un decil. A ver, decil divide entre 10. Si te pido decil 6, ¿qué harías primero? A ver, si fuera decil 6. ¿Qué haríamos primero? 6 por 6 por n entre Claro, 6 por n entre 10. 10. ¿Verdad? Entonces es como si fuera 90 por 6. Me sale 54. 54. ¿Sí? Ujú. ¿Cuál es la primera que lo supera? 71. Ok, FI, XI. FSI menos 1, XI menos 1. Y lo paso. Luego comparo. Lo mismo. I por n entre 10 contra FSI menos 1. ¿Igual o mayor? En este caso sería igual o mayor. ¿Cuánto es I por n entre Mayor. 10? ¿Cuánto es I por n entre 10? 54. 54. ¿Y FSI menos 1? 49. 49. 49. Entonces es mayor, ¿verdad? Sí. Y si es mayor, de frente es XI, que era 4. Ok. Y el último, un percentil. Supongamos que es 86. Ya no es entre 2, ni entre 4, ni entre 10. Es entre 100. Sería lo siguiente. 86 por 90, que es el total de los datos, entre 100. Primero que lo supera, 90. FI, XI, FSI menos 1, XI menos 1. Copio. Y comparo. Lo mismo. ¿Son iguales o es mayor? Mayor. 77 es mayor que 90, ¿verdad? Corrígeme. No. No, ¿Cuál es no, ahí? profesor. No. ¿Dónde está el Ahí error? 90 es mayor. 90 es mayor que 75. Corrígeme. El intervalo. Corrígeme. A ver. Que 77.4 es mayor que 71. 71, así es, César, ese es el error. Porque es F sub I menos 1. Entonces, corrijan esas diapositivas también. Un ratito. Aquí, NI menos 1 es 71. Acá está. Entonces aquí es 71. ¿Sí? Corrijan esas diapositivas también. El error está acá. Es con N sub I, F sub I menos 1. Ahora sí. Sí es mayor, ¿verdad? Profesor, una pregunta. Sí, dime. En el percentil, el 86, ¿de dónde lo sacó? Eso es lo que yo te pido a ti allá. Te digo, allá en Ah, el ya, te lo percentil estás 15. pidiendo. Ah, ya. Claro. Igual que el cuartil 1 o que el decil 6. Ya, ya. Y bueno, el resto es saber interpretar. Entonces, mira, mediana, cuartil, decil y percentil son iguales. No tienes que aprenderte la fórmula, solamente tienes que saber interactuar.
Es una, mira, chicos, de verdad, no les digo por fastidiarlos, ¿ah? Pero la estadística es suma, resta, multiplicación y división. No tienes que saber derivadas, integrales, sacar porcentajes, saberte las normas, acordarte cómo se escriben, no sé, 50 cuentas en diferentes libros. Solamente suma, resta, multiplicación y división. Y los exámenes son formularios que tú puedes llevar al examen. Lo hice siempre en presencial. Yo dejaba dar mis exámenes con las fórmulas al costado. Entonces, si yo sé usar la fórmula, no hay problema. Solamente hay que practicarlo. ¿Ya? Y el último ejercicio, bueno, que tienen interpretaciones igual. Ya ustedes ahí lo pueden completar. Recuerda, por favor, el orden. Y lo último correspondía a lo que eran datos agrupados con muchas categorías. Lo mismo, yo debo de saber hacer mi tabla, y una vez que generé mi tabla, debo de saber tabular. Aquí lo que se demoran a veces es en hacer los intervalos y las frecuencias. ¿De acuerdo? Bueno, si ya me di cuenta que van a ser muchas categorías, no voy a trabajar con la columna de en medio, con la 2. Yo voy a trabajar ¿con quién? Con la columna 3, de muchas categorías. Una tingencia. Aquí, en este formulario, yo he dejado en blanco, uy, se me olvidó, espérense, un ratito, por favor. Yo he dejado en blanco algunas fórmulas. Si ustedes quieren, pueden copiarlas del otro lado, de aquí, y pegarlas. ¿Ya? Esperen un momento, por favor. Este era. Me refería a esto, ¿no? Este no va aquí. Estamos acá. Pero, en el caso de este formulario, yo lo he puesto de esta manera, ¿no? Si es mayor o si son iguales y lo que había que hacerse. Si quieres, puedes copiar esto, lo pegas acá, ¿sí? En la de cuartil o en la de decil y en la de percentil, y es lo mismo. Si son iguales, sino que acá está primero mayor y luego igual, como tú quieras. Solamente que ya no es n medio, sino que es i por n entre 4, i por n entre 10, i por n entre 100. Bueno, vamos con el último caso, que son de muchas categorías. Cuando nosotros tenemos muchas categorías, me pasé una. Yo sé que tengo que hacer mis intervalos, entonces voy a encontrar el promedio. Me fijo en la tercera columna de muchas categorías y el promedio me da la misma fórmula. La diferencia es que los XI ya no son cada valor, no son 0 horas trabajadas extras, 1 hora, 2 horas, 3 horas, sino que son las marcas de clase. Si tú te acuerdas, la marca de clase era la semisuma de los límites de cada intervalo. Entonces, yo debo de multiplicar y saber sumar. A ver, usen su calculadora. Yo sé que quizás no me van a hacer caso, pero háganlo, por favor, porque el día del examen, yo sí voy a poner mi camarita acá y voy a pedir que ustedes también habiliten sus cámaras. Y en cualquier momento, yo voy a pedirles que ustedes compartan, por favor, lo que están haciendo. ¿De acuerdo? Sus pantallas. Entonces, por favor, háganlo. La fórmula me dice que multiplique cada marca de clase por su frecuencia. Multipliquen, por favor, y sumen. Díganme cuánto sale esa suma. Multipliquen y sumen, por favor. Calculadoras, paréntesis, no sé, a ver, aprendan a usar sus máquinas. Mira, mira. 1.70. ¿La suma? ¿Cuánto sale? 1.70 no. ¿Cómo va a ser 1.70? Ahí hay un error. Vamos. ¿Qué? No. Ya 5.228 de, o sea, de todo. Claro, la sumatoria, hay que aprender a usar los paréntesis, me daría 5.228. Entre n, que es
48.4. 48.4. Entonces eso me da el promedio, ¿verdad? Listo. Ya tengo el promedio. Disculpen. La mediana y la moda. Vamos a hacer primero la moda. ¿Sí? Vamos a hacer primero la moda. La moda es el valor que más se repite. Esa es la fórmula de la moda. Entonces, lo que yo voy a pedir es que presten atención a esta parte, por favor, chicos. ¿Sí? A ver, atentos aquí ya. La moda sería, ¿cuál es la frecuencia absoluta simple más alta? ¿20? La F sub I más alta ha sido el 20. valor de 20. 20. Sígueme, por favor, en mi pantalla. Esta frecuencia más alta es la FI. El intervalo que lo contiene está entre 27 y 33. Pero de esos dos, eliges el límite inferior. El F sub I más 1 es el que está un renglón abajo. Y el que está un renglón antes sería F sub I menos 1. Entonces tengo el límite inferior, tengo la amplitud, tengo el F sub I más 1 y tengo el F sub I menos 1. Otra vez. Me piden encontrar la moda. Analizo cuál es la frecuencia absoluta simple más alta. El intervalo que lo contiene, el límite inferior, la F sub I menos 1 y la F sub I más 1. El resto es reemplazar y saber usar mi calculadora. A ver, ¿cuánto te da la moda? Profesor, una consulta. ¿El 7 de dónde sale? A ver, adivina. ¿De dónde sale? Eso te lo enseñé en la clase pasada. La amplitud. Es la amplitud, exacto. Al ojo, 20 más 7 más 7 más 7 más 7. Ah, amplitud 7. ¿Cuánto sale la moda? ¿31.2? Así es, señorita. Sale 31.2. ¿Sí? ¿Cuánto me dijo, señorita? 31.2. 31.2, exacto. Muy bien, esa es la moda, ¿de acuerdo? Ahora, la mediana, cuartil, decil y percentil son todas iguales. Solamente va a cambiar el n medios, el i por n entre 4, el i por n entre 10, el i por n entre 100. Empezamos. Observa. Mediana. Atentos, muchachos, ¿ah? Mediana. Esa es la fórmula. Cuando me toque cuartil, esta partecita va a cambiar y va a ser i por n entre 4. Cuando me toque decil, i por n entre 10. Cuando toque percentil, i por n entre 100. A ver. Primer paso. N, ¿cuánto era? Atentos. N, ¿cuánto era? 108. 108. Ok, la mitad sería 54. 54. ¿Cuál es la primera frecuencia acumulada que supera 54? 58. 14. Debo de construir mis acumuladas. Ok, la primera que lo supera es 66. 66. Sígueme. FI, LI, F sub I menos 1. ¿Lo tienes? Sí. ¿Sí? Reemplazo. Y tengo el resultado. 48. Ajá. No es 48 más 7, ¿ah? Ojo, no es 55 por, es 48 más todo lo que me salga por allá. ¿Ya? Si no los mando a esto es guerra, por favor. Es 7 por todo lo que esté en el corchete. Todo eso más 48. ¿Se entiende la diferencia, verdad? Sí. Orden básico de las operaciones fundamentales. Multiplicación, división y después suma y resta. A ver, cuartiles. Supongamos que te pido cuartil 3. ¿Qué encuentras primero? El N. ¿Cuánto es? 108. A ver, pasapera, ¿cómo has encontrado acá? ¿Qué has hecho? Cuéntame. El cuartil 3. Ya, ¿cómo lo has hecho? 81. ¿Cómo lo has hecho? Haya multiplicado 3 por el número de 108 y le dividido entre 4. Así es. Entonces eso me da
un resultado de 81. Ujú. ¿Cuál es la primera frecuencia acumulada que lo supera? ¿El 90? 90. Entonces sería FI, LI, F sub i menos 1. Y el resto es reemplazar. Deciles. A ver, si quiero el decil 9, ¿qué cambió? Aquí fue n medios, aquí i por entre 4, aquí será i por m entre 10. Decil 9 sería, a ver, ¿cómo sería? 9 ¿Ya? por 108 sobre 10. El i es 9, 90 el n es 108, ¿no? 97.2. 97.2, claro. Sí. ¿Y cuál sería la FI? La FI sería 108. 80. 108. FI, LI, F sub i menos 1. Y calculamos el valor. ¿Ya? Un consejo, cuando tú calcules el dato, si la moda ya estuvo por acá, el resultado tiene que estar por aquí, no puede salir de 45 por si acaso. Si la mediana, la mitad fue 54 y el FI que obtuviste estuvo por aquí, creo. A ver. Sí, me parece que estuvo por acá. Tiene que estar dentro de estos valores, no puede ser un valor más alto o más bajo. Si el cuartil 3, que fue 81, el que primero que lo superó fue 90, está entre 62 y 68, tiene que ser un valor que está por ahí. Si el decil 9, que acabamos de hacer, es 69, el resultado final no puede salir de 14. Tiene que estar entre 69 y 75. Y en el último caso, el percentil. Misma fórmula, solamente que dividimos entre 100. Al dividir entre 100, supongamos el percentil 10, puede ser el 38, el 53, el 21, me sale 10.8. La primera que lo supera es 28. Límite inferior, F sub i menos 1. Y el resto es saber reemplazar. Profesor, ¿qué pasaría si el F sub i fuera 8? O sea, ¿qué pasaría si yo calculo y resulta que 28 estuviera acá? Ok, como no hay F sub i menos 1, me siguen, ¿verdad? Si no hubiera F sub i menos 1, se pone 0. El F sub i menos 1 sería 0. Profesor, ¿y qué pasaría en el otro caso? Bueno, no creo que sea porque siempre el máximo valor está por aquí. Pero cuando hay menos 1, de esta manera. Profesor, ¿qué pasaría si hay dos modas? Bueno, puedes calcular las dos modas por separado. La primera, y de repente se acá había otro 20 para la segunda. Pero si hay dos, yo solo pierdo por lo menos una nada más. Listo, chicos, eso era lo que teníamos propuesto para el día de hoy. Cálculo e interpretación de medidas estadísticas de posición y de tendencia central. ¿Preguntas? No, ¿verdad? ¿O sí? Cuéntenme. Ya saben que aquí tienen que hacer el cambio nada más en la diapositiva 18, ¿no? Era 71 en lugar de 90. ¿Preguntas, muchachos? ¿No? ¿Sí? ¿Ninguna de las anteriores? Por mi parte, todo ok, profesor. Gracias. Chicos. Sí, profe, todo bien. Todo bien, profe, sí se entiende. Ya. Necesitamos que ustedes practiquen, porque hoy día estuvo bonito, etcétera, pero si no nos ponemos a practicar, ustedes saben que mañana pueden pasar muchas cosas y simplemente nos quedamos en el aire. Entonces, a ver, la próxima semana lo que vamos a estudiar son medidas de variabilidad. A ver, déjenme ver un ratito el sílabo. Ya está colgado el material, ¿ya? Pero que es el complemento de estas medidas que hemos visto el día de hoy. ¿Este era? Sí, este es. A ver. Entramos a la tercera semana, ¿verdad? Estamos por acá. 1, 2, 3. Sí, estamos por aquí. Miren, ya le sacamos la vuelta al sílabo. Porque al inicio como que estábamos retrasados. Pero ya hicimos medida de tendencia central. O sea, ya terminamos. Inclusive hemos hecho las medidas de posición. Pero para la semana que viene,
vamos a ver medidas de variabilidad y medidas de forma. Eso, perdón, para el día, claro, para el día viernes. Entonces, a ver, escúchenme, con esto cierro. Nosotros hemos observado lo que son conceptos básicos, hemos visto organización manual y hemos visto organización usando el software. Y hoy día hemos visto lo que son las medidas de tendencia central y medidas de posición. Existe una práctica que tienen ustedes colgadas que se llama, obviamente, medidas de tendencia central. Entonces, lo que les voy a pedir es lo que solemos trabajar. Ustedes la van a descargar y tienen que darle solución manual. Ya saben ustedes que la solucionan y como son en equipos, usando el CAN Scanner, lo comparten y hacen un solo trabajo y lo suben. ¿De acuerdo? A ver, aquí hay 4 preguntas. De las 4 preguntas yo les voy a pedir que hagan ustedes 3. ¿Ya? Acá se fue el número, ¿no? Qué raro. De la 1 a la 3. ¿Sí? Ahí está. Entonces, la número 1, la número 2 y la número 3. Cálculo e interpretación. ¿De acuerdo? ¿Cuántos estamos en lista hoy día? 14, ¿verdad? Ya. Necesitamos... Profesor, yo he entrado Hola. tarde. Yo he entrado tarde. Eso no tenía internet. Sí, pero hay 14 estudiantes. Pues yo estoy contando cuántos estamos en No, es lista. que estoy viendo 15. Pero es que yo también estoy en la lista. Lo siento. Ya, somos 14. Entonces, necesitamos formar equipos. Pueden ser 2 de 5 y 1 de 4 si gustan. ¿Sí? Fórmense de una vez los equipos ahorita para dejarlos formados, por favor. A ver, voy a tomar asistencia. Tengo 14, o sea que tengo uno más de los que debería tener. Ah, no. Ya se fue uno. ¿Qué pasó? ¿Cuántos somos? A ver, voy a tomar asistencia. ¿Ya? ¿Me confirman, por favor? Levantando la manito, ya saben. Arrascue, Bravo, Bravo, Bravo Valencia. Bravo Valencia. Presente, pero no puedo levantar la manito. Sí se puede, Maite, tienes que aprender a hacerlo, por favor. Cajusol, Carrasco, Flores. Cajusol, Carrasco, Flores. ¿Flores no está? ¿Flores Jauregui? Sí ha estado, debe estar con problemas de internet, pero sí lo he visto ya. Pasapera, Peña, Ticona. Pasapera, bajen la mano, chicos. Pasapera, Peña y Ticona. Presente. Levanten la manito. Pasapera. Los que ya les tomé asistencia, bajen la mano. Pasapera, Peña y Ticona, por favor. Gracias. Vargas, Vega y Digoín. Vargas, Vega y Digoín. Presente, profesor. Vega. Peña, a ver. Vargas y Digoín. Peña, baja la mano. Fran, hace 2 horas que te tomé lista. A ver, tengo a Irigoyen. Por favor, levante la mano. Vargas, Vega, Irigoyen. Ahí está. Gracias. Zafra. También. Ok, tengo 3 estudiantes. ¿Qué falta? ¿Falta alguien en la lista? No. Ok, listo. Entonces estamos todos. Perfecto. Ya, chicos, a ver. Si somos, son 3 entonces, ¿verdad? Somos 3 estudiantes, nada más. A ver. Necesitaríamos, a ver. Pueden ser 2 de 4 y 1 de 5 si quieren, para que sean los 13. Pero quiero que se conformen de una vez. A ver, ahí tengo un grupo de 2, 3, de 5. Ya hay un grupo de 5. Los otros 2 de 4, por favor, a ver, escriban en el chat rapidito. Por favor.
Por favor, terminen de... Tenemos aquí 2 equipos, faltaría el tercero. ¿Sí? A ver, muchachos, ¿pueden socializar y escribir en el chat? Sí, profesor, nosotros, el último grupo, seríamos tales. Equipo de A4. ¿Quién está faltando ahí en el equipo, por favor? César, profesor, lo agregamos a nuestro grupo entonces. Son 2 de César, 4 César. y 1 de 5, ¿ya? 2 de 4 y 1 de 5. El de 5 ya está formado por Olenka, Patricia, Eduardo, Angeli y Fran. Entonces al grupo de Gracie, profesor. Ahí son 3. Ya, entonces por favor, atentos para que puedan coordinar entre ustedes. Ya saben cómo trabajar un solo documento subido en PDF, tomándole foto a la solución manual con las interpretaciones. Aquí 10 puntos son los cálculos y 10 puntos son las interpretaciones. ¿Listo, chicos? ¿Alguna consulta más por hoy? ¿Estamos claros? Hasta el lunes, ¿no, profesor? Ah, ya, la tarea la voy a poner para que la suban hasta, a ver, el lunes a las 10 de la mañana, ¿ya? Listo, profesor. Gracias. Listo, muchachos. Un gusto, cuídense, hasta luego. Provecho con la nueva cuarentena. Temporada 6. Hasta luego, profesor. Chao, Cuídese. chao. Chao. Profesor, cuídese. Chao. Ah, sí.